17 de este día jueves, lindo jueves, nos vamos a ir a la ciudad de Paraná, allí nos está esperando Pablo Pereira, conocido aquí en la ciudad de Mandaria, pero también conocido en toda esta región, conocido en la provincia, fundamentalmente por la labor, por el trabajo que él está realizando, fundamentalmente para hablar este tema como es tan importante el tema de los alquileres y demás, pero le agradecemos a Pablo que nos haya esperado. Sí, Pablo, ¿cómo te va? Julio, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Cómo está el tiempo en la ciudad de Paraná? Bien. La verdad que un clima súper agradable, digamos, después de tanta lluvia, la verdad que re lindo. Sí, fundamentalmente bienvenido sea, ¿no? Toda esta lluvia y aquí también en la ciudad de Hernandarias, en los alrededores, que tanta falta hacía, quizás un poco tardía, pero bueno, ha llegado y ha tomado la humedad que corresponde el tema del suelo, ¿no? De la tierra, no así tanto el tema de la creciente del río Paraná, que si bien ha incrementado un poquito su volumen, justamente no por el agua caída, por recibir tanta agua de los arroyos y demás. Pero bueno, lo nuestro es otra cuestión, aunque a mí me gusta preguntar, digo todo, porque fundamentalmente nos brinda un panorama climático desde allí, más de la capital provincial, como es Paraná, ¿no? Sí, la verdad que sí, el clima está muy bueno, digamos, yo creo que debe estar igual característica en Hernandarias también, no creo que varía, digamos, tan poca distancia, digamos, el clima. Y hablando de Así que clima, que no tiene nada que ver con la naturaleza, digo, o quizás sí, a lo mejor va de la mano. ¿Cómo está el clima en cuanto a lo que a vos te encanta, te apasiona? Sabemos que sos muy apasionado de tu trabajo, de tu profesión, que tampoco no es nada fácil. ¿Cómo viene el laburo, Pablo? Hace bastante que no te tenemos en el programa. Estuvimos contigo en plena pandemia, en el momento más álgido, fundamentalmente donde había que pelearla, ¿no? Y después ya, casi en el final de esto, ya como que uno tiene muchas más libertades para recorrer, salir, andar, ¿no? sí, habíamos tenido una nota, digamos, al principio de julio del 2020, fue cuando se dio inicio, digamos, a la ley 27551, que era la ley de alquileres, que lo hablamos en su momento, Mm. que recién se iniciaba. Eh, y ahora, nuevamente, digamos, hablando del mismo tema, digamos, de lo que preocupa a la mayoría de las personas, digamos, que son inquilinos, propietarios de viviendas. Así que hace bastante que no estaba. Bueno, ¿y cómo viene todo el tema de los alquileres tan comentado, tan controvertido a veces? Hay una ley, obvio, y hay algunas reformas, ¿no? Espero que no se... ¿Sí? Ajá. Vigente la ley sigue vigente, digamos, tal cual, digamos, se aprobó el 1 de julio del 2020, digamos. Si bien si hay, digamos, la regulación generó una retracción en la oferta del inmueble, es decir, que hay menos oferta de inmueble, que la mayoría de los propietarios se volcaron a la venta de las propiedades que tenían para renta, ¿sí? Digamos, eso produjo también que haya una vacancia de alquileres, que no haya tanta oferta. Eso por un lado. Por otro lado, digamos, los índices de actualizaciones permanentes, digamos, a través del año, que los daba el Banco Nación y el RIPTE, hoy son muy altos. Por ejemplo, si un inquilino alquilaba una propiedad en marzo del 2021, por ejemplo, a marzo del 2022, que es el mes que estamos nosotros actualmente, el índice dio 51, es decir, un índice. Repetimos por favor que tenemos ahí un pequeño problemita que no es nuestro, sino la conexión allí. Sí, Contanos, nos faltó el número, el porcentaje ese. De marzo, te quedaste, comentaba. de marzo del 2021 a marzo, que estamos transcurriendo este mes. Sí, daba 51,67%, es el índice de actualización de la locación, digamos, de los alquileres. Te doy un ejemplo. Si, por ejemplo, pagabas un canon locativo de 10.000 pesos durante un año, que fue en marzo del 2021 a febrero del 2022, y se incrementaría ahora, pues, más o menos 15.167 pesos, para que tenga una idea. Es un número súper elevado y por eso hay,
hay mucha incertidumbre en el mercado inmobiliario Ay, 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 ay. y los propietarios. Y para eso, digamos, los colegios profesionales de todo el país, de todas las que representan a todos los inmobiliarios, han hecho una presentación al Congreso para que se tomen dos puntos importantes, que sería, primero, el plazo del alquiler. Actualmente, digamos, el plazo del alquiler son 36 meses, es decir, 3 años. Anteriormente eran 2 años. La propuesta sería de plantear que vuelvan a ser 24 meses el contrato de locación, ¿sí? Ajá. Y otro el índice, digamos, que el índice no sea por el Banco Nación y por el Banco Central, sino que sea digamos, que sean acuerdos entre partes, como se venía pactando anteriormente, que se hacía semestralmente, digamos, cada 6 meses se aumentaba un porcentaje del alquiler que tenía menor impacto Claro, para entender un poco en el bolsillo de la gente. Claro, claro, a eso te venía mi pregunta, digamos, porque sería muy importante y que le daría al inquilino, digamos, una tranquilidad también, ¿no? Porque más allá de toda esta cuestión de alquiler, uno también piensa a futuro, ¿no? A ver que cómo le va a ir, y si le va mal, hay un contrato de 3 años que hay que cumplir, ¿no? Sí, tal cual, sí, sí, sí. Y bueno, no hay una solución, digamos, de parte del propietario del inquilino. Ahí la ley le afectó tanto Claro, al propietario como al inquilino, sí, digamos, claro. no, acá sí. Y también hay otra que, digamos, que va a llegar a pasar, que ya pasó en el comienzo de la ley, fue que como por un año los propietarios no pueden aumentar el precio del alquiler, ¿sí? Es decir, si hicimos contrato en el 2021, en marzo del Ajá. 2021, se actualizó un año ahora en 2022, si se llegó a vencer un contrato de locación a partir de marzo, la gente, los propietarios dicen, bueno, si la inflación fue el 50%, aumento el 50% del alquiler y lo dejamos fijo por un año. Eso hizo también que se incremente muchísimo, muchísima plata al momento de hacer renovaciones de contrato. Claro. Algunos, ¿Entendés? claro, claro. Eso es lo que está pasando, digamos. Y hay otros factores también que inciden, digamos, en el tema, digamos, de los alquileres. Hay una alta inflación en el país, digamos, todos la conocemos, desde el carnicero, el panadero, el que va al supermercado todos los días, muy alta la inflación y obviamente se ve traducido en el costo del alquiler. Otro factor importante es que Argentina no tiene eh, Pero venimos también. crédito hipotecario. Ajá. Sí, por eso te digo. También. Y otro, y lo que te decía recién, el congelamiento de precios también afecta, digamos, afecta, digamos, a la renovación de nuevos contratos. Pablo, y con respecto al tema del Congreso, ¿qué crees vos? ¿Cuáles son las expectativas, digamos, no? Que se da justamente para Eh, introducir algunos sí, cambios o algo por el estilo. sí. Cualquier modificación a la ley, sí o sí, lo tiene que hacer el Congreso, digamos. Sí, sí, claro. No hay, los colegios profesionales no lo pueden hacer, si bien pueden proponer, pero yo creo que hubo algo importante, fue en el inicio de las sesiones ordinarias del presidente de la Nación, Alberto Fernández, Mm. digamos, reconoció que hay un problema en el valor de los alquileres y lo dijo textuales palabras, no recuerdo bien, decía que estaba pensando los argentinos y le pidió al Congreso que avanzar la modificación de esa ley, digamos. Ah, Esto bueno. más o menos lo que... Es decir que, digamos, es un logro importante porque el presidente de la Nación reconoce que hay un problema en el tema de la ley de alquileres, que la ley no funcionó bien, y bueno, que se haya hacer modificaciones, se encargue el Congreso de hacer las Es- modificaciones. Está muy bueno eso porque le da posibilidad que inclusive en este año pueda haber algún tipo de novedades, ¿no? Lo hecho está ya en cuanto a contrato de alquiler por este año hasta el año que viene y Sí, en ese tramo se puede llegar a introducir algunos cambios que beneficiaría a las dos partes, ¿no? sí, tal cual, digamos. Sí, sí, sería importante, digamos, que se tomen esos puntos, digamos, que plantearon los colegios profesionales, que era, por un lado,
el índice de actualización, que se pacte en 3 partes, como se venía pactando, ¿sí? Y que sea semestralmente es importante también. Y con lo que te decía anteriormente, pacte tanto en el bolsillo de la gente. Pablo. Y Ajá, sí, sí, el sí. otro sería el plazo. El otro sería el plazo de la locación, digamos, que el contrato de locación sea por 24 meses y no por 36. Mm. Porque en un país, digamos, con mucha incertidumbre como en Argentina, digamos, puede pasar muchas cosas, digamos, un contrato de 3 años de mucho tiempo. Pero mucho tiempo para que, digamos, que Sí, mucho perjudique. tiempo, digamos, por la cuestión, digamos, de incertidumbre económica Ajá, que ajá. produce Argentina. Claro, sí, sí, A sí, eso me sí. refiero. Sí, claro, sí, sí, seguro. Pablo, recién al pasar decías que muchos optaron por vender la propiedad, ¿no? ¿Y a qué le podés atribuir? Hay muchos factores, digamos, yo soy Eh, propietario y alquilé durante 10 años y ahora se me ocurrió vender porque, no sé, me decís, che, ¿por qué vendiste? Y la verdad que ni me conviene, algo así, o cuál es la cuestión de vender la propiedad, No, digamos. hay muchos factores Ah, porque alguien se vuelca al mercado inmobiliario y a la venta de la propiedad. Digamos, si uno es un inversor que tiene varias propiedades claro. para alquiler, es decir, digamos, fijemos, digamos, 2 o 3 departamentos para alquiler, digamos, la rentabilidad de un departamento, digamos, hoy no es tan rentable como en otros momentos, digamos. Por eso, eso por un lado, digamos, por ahí se pone ese dinero en otros activos financieros, digamos, Claro. como un plazo fijo, le generaría mucho más plata un plazo fijo que la renta del alquiler. Si bien, eso por un lado, desde el punto de vista del inversor, digamos, si nosotros estamos totalmente convencidos, y en Argentina mucho más, que el único activo financiero tangible que uno ve y que hace reserva de valor siempre va a ser un inmueble, ya sea un terreno, una casa, Ujú, ujú. Sí, sí, seguro. Pablo, un y... campo, cualquier. Claro, sí, sí, sí. ¿Y es difícil la tarea de ustedes para vender o para alquilar, digamos, en cuanto para estar en contacto con la gente? Porque ustedes son los que están en el medio, digamos, con el dueño y el inquilino, Sí, o con el claro. comprador y el dueño de... ¿No? Digamos, nosotros hacemos una tarea, digamos, un trabajo profesional, Ajá, y la intermediación inmobiliaria claro. es un trabajo bastante importante, digamos. Por un lado, el tema de alquilar digamos, no es tan difícil, porque hay una demanda terrible de alquileres, ya sea en muchos lugares de la provincia. Bueno, Arrandaria es uno de los cuales yo trabajo mucho y tengo mucha demanda, y no hay propiedades en alquiler. Ujú. Digamos, y la que ingresa se alquila enseguida. Y por otro lado, digamos, la presencialidad, digamos, de las universidades, de las escuelas, de todos los trabajos, hizo una explosión de demanda del tema inmobiliario. Paraná, por ejemplo, ingresa a un departamento y hay 20 o 30 personas demandando el mismo departamento, es decir, que hay mucha demanda, y no hay muchos departamentos de alquiler porque durante mucho tiempo no se construyeron más departamentos para renta. Libertador San Martín pasó lo mismo también con la presencialidad de la universidad también. No, me ha pasado, digamos, que tener muchas demandas de alquileres y no tener propiedades para alquilar. Oro Verde también, digamos, pero no solamente a mí, sino a muchos colegas inmobiliarios que nos consultamos constantemente y compartimos propiedades. Eh, Esos son los 3 puntos fundamentales. Paraná, Oro Verde, Libertador San Martín también, una de las ciudades Ujú. que hay Sí, mucha demanda, y claro. no hay. Pablo, Y con el, sí, 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 y con sí. el, y con el tema de la venta de las propiedades, hay un mercado retrotraído antes del 2019, Ah, así que ya llevamos varios años, digamos, con el tema de las de operaciones inmobiliarias, digamos, caída, ¿sí? Así que, bueno, siempre se van haciendo operaciones muy concretas, muy puntuales, digamos, pero algo siempre se va haciendo, Es un porque la trabajo, gente. es un trabajo que requiere de andar mucho, ¿no? Fundamentalmente cuando uno sabe del profesionalismo que tenés, de la seriedad con la que trabajás, entonces también le da mayor certidumbre al interesado en este caso, digamos, ¿no? Por eso quería preguntarte cómo venís con este tema en cuanto a la recorrida, que andás, estás en todos lados, uno pasa por un lado y puede ver los carteles, allí, ¿no? Porque eso habla a las claras de la manera de trabajar que tenés también, ¿no?
que además de poner el profesionalismo como corresponde, también hay un cierto porcentaje, ¿no? De hacerlo de lo más simple posible a la explicación, ¿no? Sí, tal cual, digamos, uno tiene que llevar a la gente, digamos, la solución, digamos. La gente cuando, digamos, llega algún profesional inmobiliario, llega porque, digamos, tiene la necesidad de primero saber, porque para muchos es la primera vez que van a vender, para muchos es la primera vez que van a comprar, y uno tiene que ser muy específico y tiene que, digamos, tener toda la información concreta para poder darle ya sea, digamos, a la parte vendedora, a la parte compradora. Y bien, yo tengo una frase súper célebre, digamos, A ver, no, digamos, cada vez que yo asesoro a alguien, digamos, también asesorate con tu profesional, digamos, ya sea con tu escribano de confianza, con tu abogado de confianza, para poder corroborar lo que yo le estoy diciendo también. Eso es muy importante, digamos. ustedes trabajan con escribanos, trabajan en equipo, ¿verdad? A ver, por ejemplo, yo quiero comprar X casa o X terreno, pero la verdad que no conozco ningún escribano, no conozco a nadie. ¿Ustedes brindan esa posibilidad? Sí, por lo general, digamos, en el caso de cuando se realiza una operación inmobiliaria, la parte compradora elige el escribano de confianza, ¿sí? Si viene Julio Layana y me dice, Pablo, quiero comprar un terreno y no tenés escribano de confianza, le digo, yo tengo un Bien. escribano que te puede llegar a hacerlo, ¿sí? Nosotros trabajamos mucho con, digamos, ya sea con agrimensor, haciendo Ajá. planos de mensura, fichas de transferencia que se necesitan para la escrituración, con escribanos, obviamente, al 100%, porque son los que dan fe de las operaciones que hacemos nosotros, y es porque son los que realizan las escrituras traslativas de dominio, es decir, que hacen todo el trámite de escrituración. También con muchos abogados, porque tenemos muchas propiedades en ventas que vienen de un sucesorio, es decir, Mm, que falleció la mamá, el papá, y las heredan y se ponen a la venta, y digamos, tenemos ese contacto profesional, lo tenemos constantemente con ellos, con esos profesionales. bien, bien. Es importante saberlo, digo. No todos contamos Sí. con abogado, no todos contamos con escribano, no todos podemos contactar a un agrimensor. Entonces, ustedes se encargarían de hacer esa tarea fácil, ¿no? Yo por lo general, digamos, cuando hago una operación inmobiliaria, digamos, del inicio hasta el comienzo, me encargo todo yo. Bien. Es decir, desde el boleto de compra-venta hasta la escritura, llegamos a firmar la escritura, digamos, durante 30, en plazo de 30 días, en el caso de que esté la documentación en título perfecto para escriturar. Y todo ese acompañamiento es parte de nuestra, digamos, Seguro. ¿no? Porque no solamente cobramos honorarios, sino que asesoramos al comprador y al vendedor. Bien, que para eso está en nuestra carpeta publicitaria, ¿no? El nombre, el apellido, el teléfono de Pablo Pereira, no solamente para la gente de Randaria, que todos lo conocemos, obvio, porque es hijo de nuestro pueblo, de nuestra tierra, sino en todas las localidades nosotros estamos en este momento en vivo y en directo, ya saben, ahí en la tanda, por eso es tan importante ver las tandas publicitarias, los cortes, ¿no? Porque ahí nosotros nos enteramos y nos podemos contactar y bueno, le soluciona el problema al instante. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Pablo, te agradecemos un montón. ¿O querés agregar algo más? No, por favor, digamos, yo a disposición, como siempre, con ustedes, digamos, a Juan Manuel, a vos, un saludo grande, sos amigos de muchos años, y bueno, y a disposición, digamos, para la gente, para lo que necesite, realmente se te puede asesorar en el buen sentido, digamos, a su disposición. Gracias, porque también podemos ser un nexo nosotros, ¿no? Entre la gente y ustedes, porque es fundamental eso, ¿eh? Hacerle la vida, Sí, sí, hacerle la vida más fácil a la gente, ¿eh? Porque a veces, tal cual. porque aclara mucho la mente a veces, ¿no? Porque uno está consumiendo constantemente toda esta información de los alquileres, que y a lo mejor también, si bien no es nada fácil, pero ustedes alivian un poco ese Sí, tema sí, y nos hace entender mejor. tal cual. Te, te Tal cual. agradecemos un montón. Julio, un abrazo grande, que ande bien. Lo único que te faltó, Pablo, ahora fuera de toda esta nota, menos mal que nos dijiste, me conocés desde que nací, y ahí estamos sonados con el tema de las edades, ¿no? Pablo, Julio, bueno, muy amable, gracias. nos vemos. Gracias a vos. Pausa, ya venimos.